Bueno, nosotros vamos a hablar en el estudio de casos de economía circular de la empresa Closing the Loop. Somos Álvarez Lourdes, Félix Malena y Olivera Gabriela. Bueno, como objetivo principal de esta empresa es el hecho de crear un modelo para la gestión de los residuos electrónicos provenientes de celulares. Recoge la basura electrónica en países africanos y asegura de que estos residuos sean transformados en metales. Vamos a ver los principales objetivos que tiene esta empresa. Como mencioné, la gestión de los residuos electrónicos en África principalmente, aumentar la visibilidad y la demanda de metales procedentes de la minería urbana y comercializar los metales provenientes de estas fuentes y ofrecer a diferentes empresas servicios circulares. Algo para destacar también es que esta empresa se estableció como ONG en el 2012 y luego en el 2014 se desarrolló como una empresa social, ya que vio un enorme potencial de crecimiento en esta área y quiso trabajar con base en métodos comerciales con el fin de garantizar un crecimiento sostenible. Bueno, en cuanto al funcionamiento de los servicios de la empresa, primero vamos a hablar cómo la empresa se maneja. Lo que hace la empresa es adquiere los celulares que están como desechos de los países de Asia y África y los recicla. Pero necesariamente esta empresa funciona junto a otras empresas que fabrican celulares. Supongamos como ejemplo, ya sea Apple, Nokia, cualquier marca de teléfono que conocemos hoy en día. A esta empresa le cobra una pequeña tarifa por un producto que vende, es decir, al producto que ya tienen establecidos le agrega una tarifa. Con esta tarifa se utiliza para comprar los celulares al final de su vida útil en África o en Asia. Luego hace el reciclado a nivel local y envío de los residuos a instalaciones de reciclado certificadas, obteniendo la materia, los metales que se obtuvieron de este reciclado, y realiza la distribución. Estos materiales no se pierden y vuelven a la fabricación, o sea que en la empresa, aquella, nosotras, las que estábamos hablando en el punto 1, les devuelve esos materiales para que puedan realizar nuevamente otros celulares. Una vez que se realiza esto, la empresa informa el impacto ambiental que tiene, es decir, le muestra la diferencia que tiene de impacto ambiental cuando no adquiría los productos de celulares reciclados a cuando ya los obtenía directamente de materias primas, de la obtención de la materia prima en crudo. Otro servicio que tiene la empresa es que ayuda a cumplir con la nueva legislación de la Unión Europea en relación a la economía circular. La empresa tiene su sede central en Ámsterdam, pero opera en más de 10 países, dentro de los cuales encontramos aquellos países africanos de los cuales solo compra los celulares cuya vida útil haya culminado, como Asia, Camerún, Ghana, Ruanda, Uganda y Zambia. Y luego aquellos países a quienes venden la materia prima luego del proceso de reciclaje, como los Estados Unidos y los Países Bajos. El área de influencia de Closing the Loop es la minería urbana, donde los principales metales que se recolectan son oro, cobre, plata y aluminio, destinados algunos de ellos a la fabricación de joyas, telefonías como Apple y Samsung, productores de joyería y operadores de red. Algunos de sus clientes a quienes venden las materias primas son KPMG y Umicore. Como podemos observar, en el esquema de economía circular nosotros tenemos nuestro ciclo biológico y el ciclo técnico. En cuanto al ciclo técnico, nuestra empresa solo se ubica de este lado porque nosotros no tenemos una modificación del ciclo biológico, simplemente modificamos la parte técnica. Precisamente nosotros nos encontramos en la zona de reciclaje que pueden observar que es el último o es el ciclo más grande. Cuanto más cerca esté del usuario el ciclo, habrá mayor eficiencia de energía.
A ver, con esto no quiero decir que sea menos eficiente reciclar un material, sino que a lo que me refiero es que se utiliza menor cantidad de energía. Como por ejemplo, si nosotros nos ubicamos en el mantenimiento, podemos observar que no se utiliza tanta energía al mantener un celular como se utiliza al reciclar un celular. A ver, se sigue obteniendo una eficiencia de energía. Como solo nos establecemos en el ciclo técnico, podemos decir que el proyecto no se involucra con la bioeconomía o con el ecodiseño. Bien, teniendo en cuenta cómo funciona o cómo es el ciclo lineal de la producción de celulares, primero tenemos la fase conceptual. En ella se seleccionan los diseños, las características, las opciones de interfaz, el peso, el tamaño, características tales como el micrófono, la batería, si tiene escáner dactilar o diferentes características que podamos encontrar en los celulares. Como segunda fase tenemos la creación de prototipos, que es para fines visuales, en el cual en estas etapas se debe conocer la región de venta de los dispositivos, porque aunque crean o no, con diferentes estudios de mercado, en diferentes lugares se necesitan o hacen necesitar diferentes características en los celulares. Como tercer fase tenemos la fase electrónica, en la cual se desarrolla el prototipo y se realiza la unión de componentes. Se crean diferentes unidades físicas, el circuito impreso que controla el teclado, la batería, la pantalla, el hardware, el software. Como cuarta fase tenemos el control de calidad. Se realizan pruebas de durabilidad de la pantalla, pruebas del botón de encendido, pruebas del botón del volumen, pruebas de durabilidad del conector USB, la carga máxima, pruebas de humedad y temperatura, pruebas de ciclo de temperatura. En esta fase también se desechan varios móviles que vuelven a su fase electrónica, que son los que nos pasaron los controles de calidad. Después, una vez que esos controles de calidad fueron superados, se realiza la fabricación en masa y tenemos como último paso la certificación para la comercialización, que esto depende de las normativas internas de cada país. Una vez que se adquiere esta certificación, el producto va al mercado donde es adquirido por los consumidores y una vez que es adquirido, los celulares normalmente terminan como residuos, que es justamente lo que nosotros hoy queremos evitar. Bueno, ahora vamos a entrar en el tema del análisis del ciclo de vida, de la alternativa lineal. Y acá tuvimos una cierta complejidad porque, como podemos ver, todos estos elementos conforman un celular hoy en día y cada una de estas piezas tiene su propio ciclo de vida. Entonces lo que vamos a ver de manera genérica, el análisis de ciclo de vida para la alternativa lineal, pero desde un punto de vista más global y teniendo en cuenta lo que son los flujos de energía y de emisiones y residuos de las diferentes etapas. Entonces, todo comienza con la extracción de materiales. En general, un celular está compuesto por 40% de metales, como ser cobre, plomo, níquel, zinc y otros. 40% plásticos, 20% de cerámica y materiales trazas. Muchos de estos materiales tengamos en cuenta que se conocen como toxinas persistentes y pueden permanecer en el ambiente durante largos periodos de tiempo. Luego, como segunda etapa, es el procesamiento de materiales sintetizados por el hombre, como ser los plásticos, y la extracción de cobre para ocupar en los circuitos y baterías. Luego, como tercera etapa, la fabricación, estos plásticos y también la fibra de vidrio se usa para hacer las formas básicas de los tableros y de los circuitos. Y luego lo que son las pantallas LCD se fabrican colocando cristal líquido entre capas de vidrio o plástico. Ahí también pueden haber diferentes emisiones y residuos. Luego, una vez que finalizó la etapa de fabricación, el empacado y transporte contribuye a lo que es las emisiones a partir de combustión que son generados por transporte, ya sea en avión, camión, ferrocarril. Estos requieren el uso de combustibles fósiles como energía y lo cual puede contribuir al
cambio global del clima, como venimos estudiando. Luego, ya finalizando en uso los celulares, la vida útil de estos mismos, hemos encontrado un estudio de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos en el 2005. Realizaron una estadística donde cada teléfono se reemplaza en un promedio de 18 meses, incluso si puede funcionar por mucho más tiempo. En Argentina se hizo el mismo estudio en el año 2016 y también es en el mismo periodo de tiempo. Luego, como al finalizar este ciclo, la vida útil de los mismos, ¿qué se hace generalmente? La peor opción es que terminen en la basura o en vertederos a cielo abierto donde pueden emitir muchos contaminantes, y lo mejor sería extender la vida útil de los mismos, venderlos si es que aún funciona, y si no, lo ideal sería reciclarlos. Entonces, haciendo un contraste de esta alternativa lineal y considerando nuestro estudio de caso, ¿qué es lo que se evita con esta alternativa? Lo que se hace es justamente que estos celulares no terminen en un basural, sino que se puedan rescatar los diferentes materiales que contiene el celular, metales, plásticos y sustancias valiosas y que pueden ser peligrosos si quedan a la intemperie. Y el hecho de extraer metales de los celulares ahorra hasta un 95% de carbono comparado con la minería clásica. De modo que la minería urbana tiene sentido desde el punto de vista de la huella de carbono. Bueno, como podemos observar, tenemos la etapa multi-R de la empresa, que sabemos que es repensar, rediseñar, refabricar, reparar, redistribuir, reducir, reutilizar, reciclar y recuperar la energía. En nuestro estudio de caso, nosotros podemos observar que lo primero que se tiene en cuenta en esta etapa de multi-R es el reciclaje. Ya observamos cómo se hizo el reciclaje de los diferentes materiales, los cuales también se redistribuyen, es decir, que esos materiales obtenidos se redistribuyen a las diferentes empresas que lo adquieren para realizar ya sea celulares u otras cosas, ya sea como joyerías u otras alternativas. Y como último caso involucrado en nuestras multi-R tenemos lo de recuperar energía. Es mucho más fácil, bueno, no es que es mucho más fácil, sino que se gasta menos energía al reciclar un material que al obtenerlo en bruto, que ahí gastamos mucha cantidad de energía. Y bueno, teniendo en cuenta las emisiones gaseosas que puede causar eso. En cuanto a la difusión de la iniciativa circular, nosotros vimos que la empresa se encuentra tanto en Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter y tiene su propia página de internet, en la cual muestra cómo es su funcionamiento y los beneficios de adquirir esta economía circular y trabajar con ellos, y se manifiesta de una forma bastante activa, por lo que pudimos observar. A continuación mencionaremos algunas de las acciones que avalan su sostenibilidad. En el año 2018, CTL gana el Circular Award. Este premio holandés se eligen los proyectos circulares más emblemáticos en las categorías de biomasa, alimentos, construcción, bienes de consumo, plásticos y manufacturas. El 26 de mayo del corriente año, el gobierno holandés publicó su informe comercial anual donde mencionó su uso del servicio de Closing the Loop como un aspecto clave de su progreso en sostenibilidad. También contribuyen con los ODS, trabajan para aprovechar su impacto en otros ODS, contribuyen con el trabajo decente y el crecimiento económico mediante la generación de empleos, reducen los niveles de pobreza, evitan que los teléfonos desechados afecten a la naturaleza y finalicen en sitios de deposición donde tienen graves consecuencias para la salud de quienes trabajan en esos sitios y también en las aguas subterráneas. La reutilización ahorra emisiones de carbono hasta en un 95% en comparación con la minería. Todo esto apoya y construye comunidades sostenibles en lugares vulnerables. Crea asociaciones internacionales y busca trabajar con organizaciones públicas y de la sociedad civil.
En cuanto a las oportunidades económicas que desarrolla son la innovación, al ser la única empresa en el mundo que puede ofrecer compensación por los teléfonos celulares. Transforma el valor de los materiales que producen en dinero, generan empleos y posibilita salarios más altos para los recolectores en Asia y África. Las oportunidades medioambientales producen menos emisiones de dióxido de carbono mediante la transformación de la chatarra en metales. También extraen oro, ahorrando hasta un 95% de carbono y contribuyendo con la productividad y salud del suelo. Reducen el consumo de materias primas y las externalidades negativas mediante el reciclado adecuado y la prevención de tirar o incinerar los residuos. Las oportunidades empresariales. Su filosofía se basa fundamentalmente en centrarse en un problema y tratar de solucionarlo. Ofrecen una manera fácil de compensar el desperdicio de la compra y el uso del producto. Cuando se compra o alquila un dispositivo se paga una pequeña tarifa de compensación por desperdicio. Esto se utiliza para recolectar y reciclar una cantidad equivalente de desechos electrónicos que compensan la compra de un dispositivo nuevo. Las oportunidades ciudadanas incrementan la renta, es fácil de implementar, implica bajo costo y un gran equilibrio entre impacto y precio. Al recolectar y reciclar, cerramos el ciclo y nos aseguramos de que su proceso de reutilización se vuelva circular. Se obtienen buenos productos a un precio justo y extienden la vida útil de lo que se usa. Bueno, como conclusiones, podemos decir que los metales procedentes de esta minería urbana son más limpios y producen menos emisiones de dióxido de carbono, son metales más justos y libres de conflictos en el mundo. Ya vimos el porcentaje de reducción, que era de un 95%. Como beneficio social, generó muchos empleos para los ciudadanos de África, mejorando su calidad de vida. Es decir, que estos ciudadanos ahora tienen nuevos trabajos, ya sea en la recolección, en el transporte, o ya sea en el reciclaje mismo de los celulares. También esta empresa ayuda a otras a cumplir con la nueva legislación de la Unión Europea en relación con la economía circular. Esta nueva legislación comprende muchos decretos que contemplan propuestas legislativas revisadas sobre los residuos para impulsar la transición de Europa hacia una economía circular. Esto que genera un crecimiento sostenible y creará nuevos puestos de trabajo, como se mencionó anteriormente. Este proyecto nos hizo tomar conciencia que no todos los productos al finalizar su ciclo de vida se convierten en desechos, sino que pueden formar parte de un nuevo proceso y así extender su vida útil. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado tanto como a nosotros realizar este análisis.